Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Les parece bien si damos unos 3 minutos para que se conecten las demás personas? Me parece que aún somos pocas, sí, todavía faltan personas. ¿Les parece bien si damos unos minutitos más? Por mí no hay problema, gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, en atención a su puntualidad. Me da pena pedirles esto, pero bueno, todavía faltan algunas personas por conectarse. Entonces, les doy las gracias a quienes se conectaron puntualmente y vamos a darles unos minutitos a las personas que aún nos faltan, por favor. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Les comentaba a sus compañeros que estamos dando unos minutitos más para comenzar la reunión, porque aún nos faltan algunas personas por conectarse. Ok, gracias.
Gracias, maestra. Bueno, mire, si gusta, en lo que se siguen conectando, les voy a dar unos pequeños mensajes respecto a la plataforma y el cómo puedan obtener su constancia al finalizar la videoconferencia. Nada más que le voy a quitar un momento lo que es la proyección. Está cerrado su micrófono, pero sí, Claro, claro. Ok. un Es- minutito, nada Sí, más. por supuesto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Gracias Hola, por su buenos días, ¿me asistencia. escuchan? Sí, gracias, la escuchamos. Sí, les comentaba, les voy a comentar un poco nada más muy breve el proceso para que puedan obtener su constancia al término de la videoconferencia. Les voy a compartir en este momento nuestra página de la plataforma. Para estos momentos ya debieron haber recibido todos ustedes un correo electrónico con un usuario y una contraseña para poder ingresar a nuestra plataforma, la cual es esta. En esta pantalla ustedes podrán darse cuenta del usuario y contraseña que deben de ingresar. Utilicen los datos que se les proporcionaron, por favor. Cópienlo con mucho cuidado, tecleen sin espacios, no dejen espacios ni al inicio ni al final, ya que el programa puede considerar carácter o inclusive un espacio. En este caso voy a hacer el ejercicio con mi cuenta de administrador. Puede que lo que vean sea un poco diferente, pero es muy, muy parecido. Le van a dar clic en el botón de ingresar. Para ustedes, la forma en cómo se van a poder dar cuenta que ya están logueados es que se va en la esquina superior derecha, les va a aparecer su nombre completo. En el caso mío sale el nombre de la empresa. Y para ustedes también en el área de donde dice mis cursos, donde hay un pequeño maletín, a mí no me aparece ahorita nada, pero a ustedes ahí les va a aparecer el nombre de la conferencia a la que se encuentren asignados. Puede ser esta o pueden ser varias si ya han tenido o ya han estado en otras conferencias con nosotros. Este mensaje va más dirigido a personas que es su primera vez con nosotros en una videoconferencia. Van a encontrar lo que es la bienvenida, van a encontrar lo que es este mensaje donde les indicamos la conferencia que estamos llevando a cabo, donde se les pone a su disposición un correo electrónico donde pueden mandarnos dudas sobre la plataforma y se les comenta cuáles son los aspectos que se van a evaluar, como en este caso sería una evaluación diagnóstica que no tiene valor, una evaluación final con el valor del 100% y al final van a poder descargar su constancia. Recomendaciones. Tienen que hacer todas las evaluaciones para que la plataforma se desbloquee y les pueda dar acceso a todo. No podemos ir directamente a hacer la evaluación final. Tenemos que sí o sí hacer la evaluación diagnóstica para que se desbloquee lo que es la evaluación final. Y una vez realizando la evaluación final y acreditándola, van a poder tener acceso a lo que es su constancia. Para su constancia simplemente le van a poder dar clic ahí donde dice descargar ahora y después le darían en donde dice ver certificado. Y ahorita en ese momento si le pico, claro está que yo soy administrador, en lugar de donde dice Cenaxe aparecería su nombre y ahí viene la constancia de la conferencia del día de hoy, la duración en horas, el día y el código QR validador. Y eso sería todo para que puedan ustedes obtener su constancia de manera digital. Esta constancia ya la van a poder ustedes descargar y guardar en su equipo. Entonces, esta sería toda mi participación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Es importante que validen que les haya llegado el correo electrónico con sus datos. De no ser así, yo les voy a pedir que por aquí, de manera privada en el chat, me vayan poniendo que sí lo recibieron o no lo recibieron para nada más irlos descartando. Y los que no, con mucho gusto, les voy atendiendo de manera privada sus datos de usuario y contraseña sin interrumpir ya la ponencia de la doctora. Y pues bueno, sin más preámbulo, y doctora, te pediría nada más que tú me apoyes en darles una pequeña resumen sobre tu trayectoria. Si me apoyas en esta ocasión, por favor, les dejo con la doctora Elizabeth Vera. Les aseguro que se van a llevar mucha información, va a ser muy enriquecedora estas 2 horas y vamos a quedarnos con ganas de más. Pero bueno, gracias, doctora, como siempre, y adelante. Muchas gracias, Humberto. Buenos días. Bueno, pues me imagino que algunas personas ya me conocen, ya estuve en otras dos conferencias pasadas con ustedes. Y bueno, pues un poco la idea es que las personas que ya me conocen, bueno, pues ya me han escuchado, es darles un poco de continuidad a los temas de los que hemos ido abordando en las otras dos sesiones anteriores,
Pues mi nombre es Elizabeth Vera, yo soy doctorante de Estudios Críticos de Género por la Universidad Iberoamericana. Soy maestra en Antropología Social y tengo licenciatura en Derecho y en Antropología Social. Y bueno, desde hace ya unos 20 años más o menos me dedico a los temas de género, derechos humanos, prevención de la violencia de género y bueno, entre otras cuestiones ligadas al tema de los derechos humanos, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ética pública y del juicio ético. Entonces, para ello, antes, bueno, como quienes ya estuvieron conmigo en las otras dos sesiones, ¿les parece bien si damos 5 minutos para las personas que no han realizado su evaluación diagnóstica? Como saben, esto es parte de pues de las actividades que se tienen que llevar a cabo para cubrir con los requisitos y que puedan tener acceso a su constancia. O ya todos y todas realizaron su evaluación diagnóstica. ¿Quién falta? Ustedes díganme, ¿damos esos 5 minutos o ya realizaron su evaluación? Yo todavía, bueno, hola, bueno, soy Hola. Victoria. Ujú. Todavía no realizo mi evaluación diagnóstica, apenas me llegó el correo de mi usuario, entonces si me pueden dar Ajá. oportunidad para realizarla. Ok, miren, son 11:17. ¿Les parece si 11:20 arrancamos, por favor? 11:20, 11:21, para darles oportunidad de que vayan realizando su evaluación diagnóstica, por favor. De acuerdo, gracias.
Ok, bueno, ¿qué les parece si vamos comenzando? Les voy platicando un poco en lo que terminan de hacer su evaluación, porque si no se nos va a ir mucho el tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Pues es que ustedes, que comprendamos cuáles son los principios básicos de la ética pública para poder desarrollar un juicio ético sólido en la toma de las decisiones, que tomemos día con día, que tienen día con día en el ejercicio de sus funciones, de tal manera que éste pueda garantizar la integridad y transparencia, ¿no? De las responsabilidades laborales y ciudadanas. Eh, para dar oportunidad a que todos y todas terminen, primeramente vamos a hablar qué es o qué tenemos que entender por la ética pública, ¿no? Y la ética pública, dependiendo desde dónde lo estemos enfocando, pero principalmente desde la Secretaría de la Función Pública, nos da una definición muy clara de qué entender, ¿no? Es, y va a decirnos que la ética pública es el conjunto de principios, valores y reglas de integridad que rigen la actuación de las personas servidoras públicas. Es decir, que estos principios, valores y reglas de integridad las vamos a encontrar básicamente en el Código de Ética para las personas servidoras públicas, donde nos va a decir cuáles son los principios, cuáles son los valores y sobre todo las reglas de integridad. ¿Para qué son importantes las reglas de integridad? Pues justamente para saber de qué manera nos tenemos que dirigir con nuestras y nuestros compañeros de trabajo, tanto nuestros superiores jerárquicos como las personas que son inferiores jerárquicos o nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Con el mismo nivel jerárquico. Todas las personas que en algún momento han llegado a integrarse al servicio público, ¿no? A formar parte de esta administración pública, pues una vez que ustedes se integran, pues contraen un compromiso, no nada más con la institución, sino con toda la sociedad, para la cual tienen que realizar pues la mejor de las funciones y desempeñarse de la manera, digamos, de acuerdo con el Código de Ética de las personas servidoras públicas, con la mayor excelencia, ¿no? Y que las acciones que se tengan que realizar, bueno, pues sean una lucha contra la corrupción y la impunidad. Eso es lo que nos dice la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué es importante? Bueno, pues sabemos que a lo largo de la historia ha habido pues una serie de antecedentes, ¿no? Serie de antecedentes que nos han puesto en evidencia de que desafortunadamente no en todos los países del mundo, ni tampoco en México, esto se ha podido realmente llevar a cabo, ¿no? Para muchas personas, el formar parte de la administración pública no se asume con ese compromiso ético, realmente con esa intención y esa certeza de que como personas servidoras públicas nos convertimos en agentes del Estado o se convierten en agentes del Estado. Y eso tiene una multiplicidad digamos, de consecuencias, no solamente por el servicio que se brinda, sino también por el comportamiento que se debe observar y por la magnitud y los alcances que puede llegar a tener sus actuaciones, ¿no? Aunque digan, a lo mejor mi puesto que desempeño es un puesto, pues a lo mejor de menor jerarquía o no es tan trascendente, a lo mejor para la vida del país, pero todas las personas, todas, sin excepción del tipo de puesto o el tipo de salario, una vez que forman parte de la Administración Pública Federal, se convierten en personas servidoras públicas. Y por ende, pues también se hacen responsables de una serie de actos, ¿no? Como por ejemplo, mm, el hecho de que todas las personas servidoras públicas actúan como agentes del Estado en sus actuaciones siempre y cuando actúen de esa manera, como agentes del Estado. Y en ese sentido, cualquier persona servidora pública puede ser responsable de una violación a los derechos humanos. No solamente de la comisión de delitos, sino también de una violación a los derechos humanos cuando actúen como personas servidoras públicas. Un poco para dar inicio a esto y darnos una idea de la magnitud de la problemática que puede llegar a tener esto, les voy a compartir un video. A ver, permítanme. Un video con respecto a qué vamos a entender por ética pública. A ver, entonces, ya está. Ustedes me dicen si se ve bien, por favor, y si se escucha bien.
Los actos y decisiones que adoptan las instituciones y las administraciones públicas se basan en unos criterios sobre lo que es correcto o incorrecto. Por ejemplo, qué recortes se aplican a unos presupuestos, qué programas quedan fuera, cuáles reciben mayor financiación. Esas son decisiones éticas. La ética pública analiza esos criterios con el objetivo de que las regulaciones, las políticas, las prácticas públicas contribuyan al bien común. Tradicionalmente, esta disciplina ha estado centrada en las organizaciones públicas, pero hoy en día incluye también a las empresas privadas. Por ejemplo, al analizar la integridad de los servidores públicos, la ética pública se interesa por la infraestructura social y política que influye en el comportamiento de esas personas. Las prácticas corruptas afectan principalmente a los representantes políticos o funcionarios, pero no pueden analizarse al margen de la acción de las empresas privadas. Una de las tendencias actuales en la ética pública es lo que denominamos gobierno abierto. Son procesos por los que el Estado incorpora a actores sociales, como organizaciones o asociaciones, a la toma de decisiones y al seguimiento de sus políticas. El Centro de Ética Aplicada centra su investigación en este área. Lo que tratamos es de entender y facilitar estos procesos. Los investigadores del Centro de Ética Aplicada hemos sido seleccionados para hacer el seguimiento y la evaluación del primer plan de acción de gobierno abierto de las instituciones vascas. Nuestra tarea es mirar cómo se ha diseñado y cómo se está implementando el plan y hacer algunas recomendaciones, tanto sobre la transparencia del gobierno como la participación de la sociedad civil en la elaboración y seguimiento del plan y también sobre los mecanismos de rendición de cuentas. En este trabajo hemos podido comprobar que la mera existencia de mecanismos de participación no es suficiente para integrar las diversas perspectivas de la sociedad en las políticas públicas. De hecho, pueden existir mecanismos, pero la sociedad no participa. Además, a las instituciones públicas les cuesta dar el paso de la transparencia a poner en marcha mecanismos por los cuales la sociedad realmente puede demandar la rendición de cuentas. Ok, muy bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué observamos ahí? Si bien esto es un ejemplo no precisamente de México, sí nos habla de lo que tenemos que entender y cómo se considera la ética pública, cuál es la importancia que puede llegar a tener en todos los países, ¿no? En cualquier país del mundo con respecto a entender la importancia del combate y de la lucha contra la corrupción y la impunidad, ¿no? De saber que debe el comportamiento de todas las personas servidoras públicas de estar enfocado ¿para qué cosas? Bueno, pues obviamente en principio, pues para tener un mejor desempeño tanto en el trabajo como contribuir a una buena imagen de la institución y finalmente pues también del mismo Estado, ¿no? De la misma administración pública en su totalidad. ¿Cuáles son los principios que se deben de observar como parte de la ética pública que toda persona servidora pública debe tener muy claros? Bueno, pues algunos de los principios son el respeto a los derechos humanos, ¿no? Lo que les comentaba. Una persona servidora pública que comete algún acto de autoridad no fundado, no motivado o que se extralimita en el ejercicio de sus funciones puede llegarse a considerar como una violación a los derechos humanos. ¿En qué sentido? Cuando se es cometido por particulares, estamos hablando de delitos, ¿no? Cuando hay una acción cometida de un particular hacia otro particular, estamos hablando de la comisión de delitos. Cuando se niega a lo mejor o se da un trato, digamos, no correcto. Ejemplo de ello puede ser la discriminación, ¿no? Cuando a una persona no se le da la atención o no se le da el trato que merece y que corresponde, entonces podemos estar frente a una cuestión de discriminación y si lo comete una persona servidora pública, estamos frente a una violación a los derechos humanos. No es nada más una cuestión de, ay, pues no sabía o no tenía conocimiento de, ¿no? Entonces, ese es como entender un poco la magnitud
de que al ser personas servidoras públicas, no nada más se tiene una responsabilidad con la institución, sino con toda la sociedad. Otra es la legalidad, otro de los principios que se tienen que observar como parte de la ética pública, la legalidad, la honradez, por supuesto la lealtad no solamente, como les decía, hacia la institución, sino hacia, en general, al pueblo mexicano, ¿no? Lo mismo que la honradez y la legalidad, la imparcialidad, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, el respeto, el liderazgo, la cooperación y el cuidado, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pareciera como si fuera una lista que ya conocemos, que ya sabemos y que aparentemente la tenemos bastante clara en el actuar, ¿no? La realidad es que si pensamos qué tipo de funciones desempeñamos, realmente hacer una evaluación, si todas las funciones que desempeñamos están apegadas hacia estos principios, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de los recursos, tanto al interior como al exterior de la institución. Si estos recursos realmente son tratados con esa eficiencia y con esa transparencia que requieren, ¿no? ¿Por qué hablamos mucho del tema de los recursos en el tema de la ética pública? Porque mucho de ello tiene que ver con los temas del combate a la corrupción, ¿no? Uno de los grandes problemas que atraviesan los países, al menos en América Latina, es el tema de la corrupción. Muchas de las cuestiones que se podrían hacer o que podrían mejorar a los países y a los gobiernos sería una cuestión del combate a la corrupción. Y eso se liga de manera directa con el tema de la eficiencia de los recursos, el cómo los administramos en todos los sentidos, porque pareciera que cuando hablamos de corrupción tenemos que hablar de cosas muy grandes, ¿no? O actos muy grandes, que para que algo pueda ser considerado como corrupción tenemos que hablar como de un manejo, este, pues o un mal manejo más bien de recursos a escala, pues digamos, no dimensionable, ¿no? Cuando en realidad los actos de corrupción los podemos observar desde los pequeños actos de la vida cotidiana, desde el tipo de trámite que damos, la preferencia que podemos llegar a dar o no, dependiendo si una persona es conocida o no conocida, de si cumplimos con nuestro horario de trabajo, ¿no? Ahí hubo en la historia de nuestro país, y ustedes lo deben de saber, que en la historia de nuestro país hubo un tema que se llamaba de los aviadores, ¿no? Personas que estaban ahí, que cobraban del erario público y que difícilmente se presentaban a trabajar, ¿no? Eso es parte de las acciones que tienen que ver y que son consideradas como una forma de corrupción. De corrupción porque una persona que no está presentándose a su lugar de trabajo o no está realizando su trabajo, pues evidentemente no puede ser merecedora de un pago ni puede ser parte de una nómina, ¿no? De una nómina y recibir el mismo salario de las personas que sí acuden todos los días, de que sí observan y que sí realizan el trabajo para el cual fueron contratadas y contratados, ¿no? Vean ustedes cómo el tema de la ética al final sí es un tema que nos implica a todos y a todas, ¿no? ¿A ustedes qué opinan? Para ustedes, ¿en qué sentido o cómo podrían observar la ética pública? Para ustedes, ¿qué es la ética? Quienes no tengan audio lo pueden realizar por chat y yo puedo dar lectura a sus comentarios. La honestidad en el actuar. Ajá, exactamente, muy bien, la honestidad en el actuar. ¿Quién más quiere comentar para ustedes qué es la ética pública? Es conducirse con lealtad, con honradez, con respeto. Ujú, muy bien, ajá, ¿quién más? Una conducta moral, ujú, así es, también es una conducta moral, pero también es importante tenerlo muy claro, que esas conductas no se quedan solo en la moral, ¿no? Que tienen consecuencias en nuestra vida y que pueden tener consecuencias jurídicas cuando no actuamos en ese sentido. A veces las personas dicen, ¿qué es? Y es de los grandes debates que hemos tenido desde los griegos, ¿no? ¿Qué es la moral? ¿No? Ser congruentes con el actuar. Es decir, em, que el comportamiento que tenemos en público sea el mismo que tenemos en privado, ¿no? Que nos comportemos de la misma manera cuando alguien nos ve que cuando alguien no nos ve. Es decir, ¿no? Si yo me comporto de una manera, digamos, honrada,
transparente y con respeto cuando están mis superiores jerárquicos, de la misma manera me comporte cuando no están mis superiores jerárquicos, ¿no? Cuando aparentemente nadie me ve y nadie está ahí para saber si sustraigo recursos de mi lugar de trabajo, ¿no? Y a veces uno dice, ay, pero pues, ¿qué es llevarte unas copias, ¿no? ¿O qué es llevarte las galletas o el café? Si todas las personas nos lleváramos algo de nuestro lugar de trabajo, imagínense, ¿no? O sea, todo lo que es la fuga de presupuesto, de cosas, y esto se ve y se puede observar mucho en el área de la salud, ¿no? Pues a lo mejor, ¿qué importa que alguien se lleve algún medicamento? Pero si todos se llevan algún medicamento, pues hacemos un desabasto de medicamentos, ¿no? Y así, dependiendo de la institución pública en la que estemos hablando o a la que nos estemos refiriendo, ¿no? Si parte de nuestro trabajo es la honradez, la eficiencia, la transparencia, en ese sentido nos tenemos que conducir. El tema de la transparencia también es fundamental, ¿no? Realmente que nuestro trabajo sea completamente transparente, que los recursos se ejerzan de manera transparente. Es decir, si yo tengo un presupuesto, por ejemplo, para realizar, no sé, tal vez un curso, ¿no? Realmente saber cómo se utilizó ese presupuesto, quiénes asistieron, que realmente se haya realizado, cuánto se destinó para ese curso, ¿no? Y que las personas además que asistieron, o sea, que recibieron constancia sean las personas que asistieron, ¿no? Esa sería una transparencia en el uso de recursos. Pero también aquí tenemos otros principios que tienen que ver más con el liderazgo o la cooperación, ¿no? Que esos tienen que ver más con unas cuestiones de las relaciones laborales al interior de nuestro centro de trabajo. Y ahí hacemos mucha referencia al tema del entorno laboral, ¿no? ¿De qué manera nos comportamos con nuestras y nuestros compañeros de trabajo? Si realmente tenemos una actuación de cooperación, de liderazgo, de respeto, o también hay una cooperación, a lo mejor podemos decir, bueno, con las personas que acuden a solicitar un servicio, tenemos una actitud y una acción bastante clara, congruente, de eficiencia, de transparencia y de respeto a los derechos humanos. Pero nuestro ambiente laboral es un caos, ¿no? Hay personas que tienen problemas, están sufriendo de violencia laboral, de acoso laboral, pero aparentemente damos un buen servicio hacia el exterior de la institución o hacia las personas que acuden a la institución. La congruencia tiene que ser tanto hacia afuera como hacia adentro. Nos tenemos que preocupar, la ética pública y el juicio ético nos hablan de que el comportamiento que observamos para el trato y para la transparencia de los recursos y el servicio que damos sea congruente con los espacios laborales que estamos teniendo y que estamos generando. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestros espacios laborales haya un respeto a los derechos humanos, que en nuestros espacios laborales haya un clima laboral favorable, de inclusión, de respeto, de transparencia, donde las personas realmente acudan a sus espacios de trabajo con una actitud de servicio, ¿no? De servicio, pero también con una actitud de cooperación y de cuidado del entorno laboral, ¿no? Y todo esto, como les decía, tiene que estar enmarcado en el tema de los derechos humanos. ¿Por qué es tan importante hablar de los derechos humanos? Porque digamos que es lo que van a regir todo nuestro actuar como personas servidoras públicas, independientemente a qué nos dediquemos, ¿no? O cuál sea el objetivo de la institución en la que laboramos. Todas nuestras acciones tienen que estar perfectamente enmarcadas dentro de los derechos humanos, de este conjunto de prerrogativas que están sustentadas en los derechos inherentes de todas las personas, sin importar el sexo, el origen nacional, étnico, religión, lengua o cualquier otra condición social. Es decir, que las personas seamos tratadas de igual manera independientemente de nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias pueden variar desde una cuestión económica, una cuestión social, una cuestión netamente, incluso anatómica o de fisonomía, ¿no? ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Y esto es importante porque les decía, ¿no? El tema de los derechos humanos es el que va a regir el actuar, nuestro actuar. En el tema de los derechos humanos se fundamenta la ética pública y el juicio ético. ¿Cuándo puedo saber si estoy frente a algo que es injusto? Cuando está vulnerando o está violentando nuestros derechos humanos. ¿Cómo sé si está violentando o está vulnerando mis derechos humanos?
porque no está respetando las características de estos y tampoco está promoviendo el respeto de estos derechos, ¿no? ¿Cuál es la característica de los derechos humanos? Bueno, en principio, y eso pareciera bastante claro para todas las personas, ¿no? Son universales, ¿no? Ya lo vimos, son independientemente de tu raza, de tu color de piel, de tu edad, de tu condición económica, bueno, pues son para todas las personas, pero también son indivisibles, interdependientes y progresivos. Es decir, en la medida de que vaya pasando el tiempo, si van reconociéndose más derechos, esos derechos tienen que ser observados, al menos en el ámbito laboral, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque justamente a finales del año 2022 se dio la aprobación del convenio 190. Quienes estuvieron la conferencia pasada sabemos que tiene que ver con el tema del entorno laboral, ¿no? Básicamente en la prevención y sanción del acoso laboral. ¿Cómo podemos hablar de que existe una ética pública en el servicio y de que en nuestros espacios laborales, si no estamos realmente o no tenemos la certeza de que estamos en ambientes laborales completamente libres de violencia, ¿no? En ese sentido, por eso les digo, es muy importante hablar de los derechos humanos. Y parte de los derechos humanos nos dice que los derechos humanos son progresivos, es decir, en la medida que se van reconociendo, tenemos que ir haciendo acciones para que esos derechos se observen. Por ejemplo, con la aprobación y el reconocimiento del convenio 190, sabemos que debemos de generar acciones para combatir, por ejemplo, el acoso laboral, ¿no? Entonces, aunque sean conductas que se hacían años pasados, hoy ya no se pueden seguir haciendo, ¿no? Es que esto era así cuando ustedes entraron a trabajar a este lugar y ustedes aceptaron las condiciones y esto es, siempre se ha venido haciendo así, ¿no? Pues el hecho de que siempre se haya venido haciendo, o sea, que siempre se haya venido haciendo así, no quiere decir que se tenga que seguir haciendo así, ¿no? Más bien que ahora tenemos que ir cambiando y tenemos que irnos replanteando la manera en que actuamos y la manera en que se ejerce el presupuesto, la manera en que se planifican las acciones, la manera en que nos comportamos con nuestros y nuestras compañeras de trabajo dentro y fuera de los espacios laborales, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo tenemos que observar para realmente tener la certeza de que efectivamente estamos cumpliendo con los derechos humanos? Y en ese sentido, si cumplimos con los derechos humanos, estamos actuando con una ética pública. Y el juicio ético simplemente es la consecuencia de la ética. ¿Cómo sé y cómo me puedo pronunciar que una cuestión es ética, ¿no? O que puedo emitir un juicio de valor? Más bien es eso, un juicio ético tiene que ver con un juicio de valor. ¿Y cómo sé? ¿Y cómo puedo emitir un juicio de valor justo? Bueno, cuando sé que mi ética está orientada en el respeto a los derechos humanos y a los principios de legalidad, honradez y eficacia que nos marca la administración pública y el Código de Responsabilidades Administrativas de las Personas Servidoras Públicas, el Código de Ética, ¿no? Y parte de las preocupaciones y de las cuestiones que aborda nuestro Código de Ética justamente es el tema del acoso laboral. ¿Cómo prevenir ese acoso laboral, no? No solamente, como les decía, es el comportamiento que observamos hacia afuera y hacia la sociedad en su conjunto, sino también y mucho tiene que ver con el comportamiento que tenemos en el interior de nuestros centros de trabajo, ¿no? ¿De qué manera se puede vulnerar o qué conductas vulneran la ética pública, ¿no? Esa es como la gran pregunta. Entonces, si ya sabemos qué es la ética pública, ¿qué tipo de conductas son las que vulneran esta ética pública, ¿no? ¿Cuáles son aquellas conductas por las cuales podemos decir en el trabajo, ¿no? O en nuestro espacio laboral no hay un comportamiento ético de mis compañeras y compañeros de trabajo? ¿Cuáles, no? ¿O qué conductas pueden decirnos qué es eso? Uno, cuando existen conductas de discriminación, ¿no? Cuando discriminamos a nuestros compañeros y compañeras o discriminamos a las personas a las que les tenemos que brindar un servicio público, por una cuestión ya sea basada en el sexo, en la edad, en el estado civil, en el género, ¿no? O cualquier otra cuestión, ¿no? Si estamos haciendo un trato diferenciado, entonces estamos teniendo un trato discriminatorio. ¿A qué nos referimos con tratos diferenciados? Porque después aquí me van a decir, ay, entonces, ¿por qué estas, conductas, ¿no? De acciones afirmativas se pueden o no considerar como actos de discriminación? Y yo les podría decir, son actos, sí, que se aplican de manera diferente, pero no precisamente tienen que ver con una discriminación, y menos en términos negativos. En la teoría de los derechos humanos, internacional de los derechos humanos,
sí podemos reconocer cierto tipo de conductas afirmativas como conductas discriminatorias, pero desde la discriminación positiva. Es decir, una diferencia en el trato o en el tratamiento en función de reconocer la desigualdad persistente y que hay de base, ¿no? Entonces, dos personas no pueden ser tratadas de la misma manera, por ejemplo, en un espacio laboral, cuando la misma naturaleza, ¿no? Pues de su existencia tiene en sí mismo implicados cuestiones diferenciadas, cultural, social, económica o culturalmente. Ejemplo de ello, pueden decir, todas las personas que trabajan en determinado lugar tienen los mismos derechos, pero ¿por qué hay políticas para tendientes a la conciliación de la vida familiar y laboral que principalmente beneficia a las mujeres? Porque desgraciadamente sabemos, ¿no?, que hoy día sigue prevaleciendo esta discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, que las mujeres seguimos realizando dobles o triples jornadas laborales, además del trabajo formal que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer es mamá o está lactando? Pues es necesario crear acciones afirmativas para que las mujeres tengan cierto tipo de condiciones y posibilidades para que puedan seguir ejerciendo su maternidad sin tener que decidir entre ser madres y ser trabajadoras en los espacios laborales. Entonces, en realidad eso, si bien es cierto que dentro de la teoría general internacional de los derechos humanos se puede entender como una discriminación positiva, en realidad cuando hablamos de discriminación nos referimos a la discriminación que tiene por objeto disminuir o menoscabar o anular el derecho o goce o ejercicio de los derechos de las personas. Y ahí en ese sentido estamos hablando de una discriminación que lejos de favorecer algún tipo de situación, está excluyendo, invisibilizando o generando un daño hacia nuestras o nuestros compañeros de trabajo como hacia la sociedad civil. Y esto es complejo, o sea, pareciera como algo fácil y una distinción sencilla, pero que cuando lo llevamos a cabo en la teoría, en la práctica, se hace complejo. Y de verdad se hace muy complejo porque incluso podemos ver que esto puede llevarnos hasta un curso de 6 meses, ¿no? Solo para hablar en términos de discriminación, en términos positivos y en la discriminación con efectos negativos, ¿no? Son temas complejos, pero que de una manera aplicados a la ética pública y al juicio ético, los podemos aterrizar de esa manera, ¿no? Al respecto, ¿quieren comentar algo? ¿Qué opinan ustedes? Para ustedes, ¿qué sería la discriminación? ¿Qué opinan? La discriminación es un trato desigual a las personas. Sí, es un trato desigual, pero lo que les decía, en realidad cuando hablamos de la discriminación, estamos hablando de la discriminación que causa, ¿no? O que tiene por objeto menoscabar, anular o minimizar el ejercicio o goce de los derechos humanos de las personas, ¿no? Como les decía, en términos de la teoría de los derechos humanos, podemos hablar de la discriminación positiva, pero para efectos, ¿no?, del curso o para hablar de la ética pública y del juicio ético, vamos a hablar la discriminación solo en términos negativos. En todo aquello que dejamos de acceder por una cuestión de discriminación, ¿no? Por ese trato diferenciado que tiende a anular nuestros derechos, ¿no? O nuestras libertades. No sé si me expliqué bien o, o seguimos con alguna duda. Ustedes pueden tomar el micrófono, ¿eh? Con toda confianza. Para eso estamos. Este es su espacio. Ok. Bueno, si en algún momento quieren comentar algo, con todo gusto. Entonces, cuando nos referimos a la discriminación en términos negativos, que son los tratos diferenciados que causan efectos negativos, vemos que existe una discriminación muy clara en términos laborales, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuántos tipos de discriminación laboral hay o a qué nos referimos cuando hablamos de discriminación laboral? Vemos que la discriminación laboral puede ser directa, puede ser indirecta, por asociación, puede ser múltiple, puede ser de persecución y represalia discriminatoria o puede ser por error o acoso discriminatorio, ¿no? Vamos una por una.
¿Cuándo hablamos de una discriminación laboral en términos directos? Cuando estamos en presencia de malos tratos de manera muy clara y visible. Un ejemplo que ustedes podrían ponerme de una discriminación laboral directa. Para ustedes, ¿qué sería una discriminación laboral directa? En sus espacios laborales. Una cara no tan buena, o sea, que te pongan caras. Ajá. O que menosprecien tu trabajo, ¿no? Que te digan, todo lo que haces está mal, ¿no? Vuélvelo a hacer. O yo no sé ni por qué estás aquí, si todo lo que haces está mal hecho, ¿no? Por ejemplo. ¿O ustedes qué opinan? Cuando te levantan la voz también puede ser. Claro, como te levantan la voz. Ujú. Cuando Pudiera, minimizan tu ay, trabajo. perdón, Dime, adelante. perdón, pudiera ser lo que comentaba de la lactancia, cuando está en ese periodo y no le permiten retirarse en el, no sé, una hora antes, dependiendo de la dependencia. Claro, porque eso es muy claro, ¿no? Es muy visible. O sea, cuando sabemos que tenemos un derecho ganado ahí, por sí mismo, ¿no? Ujú. Porque al También final puede no es un ser, derecho que nos dan por buena onda, sino es un derecho que ya existe en la legislación. también puede ser cuando no respetan tus horarios laborales más como enfocados a hoy salgo temprano y me encargan más trabajo o es mi horario de comida y urge algo y es una conducta pues consistente. Claro, justo a eso se refiere, cuando es algo, un maltrato de manera muy clara y visible, donde no hay lugar a dudas que eso es un maltrato, ¿no? Por ejemplo, este, no, por supuesto que no. Ok, entonces, ¿y cómo sería una discriminación laboral indirecta, ¿no? Pues es una situación laboral que aparenta ser neutral, pero oculta prácticas discriminatorias. Como por ejemplo lo que decía su compañera, ¿no? Aparentemente hay mucho trabajo y todas las personas nos tenemos que quedar, todas, ¿no? ¿Por qué? Pues hasta que no saquemos todo el trabajo. Pero sin embargo, sabemos que en esta cuestión de hasta que no nos vamos, hasta que no saquemos todo el trabajo, a lo mejor sabemos que le está perjudicando de manera muy directa a ciertas personas, ¿no? Y por eso lo hacemos, porque muy en el fondo tiene prácticas discriminatorias para hacer, por ejemplo, que las mamás, ¿no? Jefas de familia, no se puedan retirar temprano. Y en determinado momento, pues que digan abandonar sus espacios laborales porque ya no es congruente ni conciliatorio con la vida familiar, ¿no? No se pueden hacer responsables de sus, o sea, valga la redundancia, ¿no? De sus responsabilidades familiares porque las responsabilidades laborales son tan, o pueden llegar a ser tan absorbentes o pueden ser llegar tan, mm, que será tan neutralizantes que impiden que puedan continuar con su vida, ¿no? Personal. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra podría ser una discriminación indirecta? Cuando a lo mejor no ponemos espacios para personas con alguna discapacidad, ¿no? Alguna discapacidad motriz, sino que damos por hecho que todas las personas nos podemos mover y tenemos la movilidad, sin limitaciones. Podemos subir, bajar escaleras, los espacios están completamente diseñados para las personas sin ninguna discapacidad. Entonces, eso podría ser una situación laboral que aparentemente es neutral, pero oculta prácticas discriminatorias. ¿Por qué? Porque no está adecuada para que puedan laborar personas con alguna discapacidad motriz, por ejemplo. Si vemos que no hay elevadores, que hay muchas escaleras, que no hay espacios suficientes, ¿no? Entonces, aunque no nos digan que el espacio laboral discrimina y que es neutral, pues en el fondo sí, porque sabemos que una persona que con alguna discapacidad motriz va a ser muy difícil que pueda ir a trabajar, ¿no? O sea, definitivamente no. Pues, ¿cómo va a poder ingresar a los espacios? Y esta discapacidad, y a veces siempre le estamos pensando las personas que tienen una discapacidad permanente, pero no es así, la discapacidad también puede ser transitoria. Una persona puede tener una discapacidad motriz temporal. Y ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia de los espacios que estén adecuados de una manera correcta, ¿no? Por ejemplo, si alguien de ustedes se ha fracturado una pierna, por ejemplo, o se ha esguinzado y tiene que usar muletas por alguna razón,
¿Los espacios están diseñados para eso? ¿Sus espacios laborales o los espacios en la vía pública están diseñados para que las personas podamos tener una movilidad no limitada? En su experiencia. En algunos lugares únicamente, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México y a lo mejor, bueno, yo resido en el Estado de México, en el Estado de México, pues obviamente yo no he visto que haya este tema de acceso con silla de ruedas, como que la banqueta es más inclinada. Y por Ujú. ejemplo, en la Ciudad de México hay lugares donde sí, sobre todo en el centro, como cosas así, sí es un poco más incluyente. Un poco más, tal vez, ¿no? Pero no quiere decir que todos los espacios laborales, y eso es algo con lo que a veces ni siquiera, y a veces no lo hacemos con una mala intención, ¿no? Sino que son cosas en las que no reflexionamos hasta que no nos vemos en la necesidad de hacerlo, ¿no? E incluso hasta nuestra propia casa, o sea, nos vamos a los espacios laborales, pero si restringimos y empezamos por la casa, ¿a poco nuestras casas están diseñadas para vivir con algún tipo de discapacidad motriz, por ejemplo? O sea, ustedes podrían llegar a tener alguna discapacidad motriz, digamos, no permanente, sin transitoria, y pueden transitar por su casa libremente. La mayoría de las casas, pues, claro que no, ¿no? La verdad es que no. O sea, es muy difícil las casas que sí están diseñadas con una visión a futuro y con una visión a las problemáticas que en algún momento, como sociedad y como seres humanos, vamos a enfrentar, ¿no? Generalmente, pues al menos como decía su compañera, en la Ciudad de México, pues hay muchísimas escaleras, ¿no? Muchísimos de los hogares, son departamentos y para subir y bajar hay que subir y bajar como 80,000 escaleras. Entonces, y lo mismo con los espacios laborales. El metro, ¿no? En que en algunos lugares ya existe, por ejemplo, el elevador. Pues sí, pero en muchos casos existe el elevador, pero no sirve, ¿no? Está fuera de funcionamiento porque está en mantenimiento, en eterno mantenimiento, ¿no? Hasta en los mismos hospitales pasa. O sea, siendo instancias donde las personas acuden, ¿no? Y tienen una movilidad limitada, ya sea por algún tipo de enfermedad, no hay suficientes elevadores, ¿no? Entonces ahí está la fila enorme para poderse subir, ¿no? Vean ustedes de qué diferentes discriminaciones estamos hablando, al menos en el ámbito laboral, pero que las podemos encontrar en la vida, ¿no? En la vida en general. Otro tipo de discriminación laboral puede ser por una discriminación por asociación, ¿no? Discriminar a una persona por ser amiga de quien sufre la discriminación. Si le hablas a fulanita o si le hablas a sutanito o como tu jefe o tu jefa es tal, entonces, yo no quiero tener trato contigo, ¿no? Seguramente eres problemática o seguramente eres una persona que no le gusta trabajar, porque en esa área, ya sabemos que no trabaja, ¿no? En esa área, sacan mal las cosas o las sacan a destiempo. Entonces, como tú eres parte de esa área, pues seguramente eres igual, ¿no? Entonces, pues no queremos trabajar contigo. Y eso pasaba mucho con el tema de las universidades, ¿no? Si tú vienes, si eres egresado de tal universidad, pues seguramente eres una persona sin el conocimiento necesario, ¿no? Entonces, pues no te quiero como parte de mi equipo, ¿no? Éticamente eso es correcto, eso está bien, para ustedes eso está bien. Discriminar a una persona por asociación. No está bien. De hecho, por ejemplo, cuando fue el paro de la UNAM, Ujú. había muchas ofertas laborales que decía estudiantes de la UNAM ¿no? En ese entonces, en los periódicos que se publicaban las ofertas laborales, era muy claro que decía que si eran postulantes de la UNAM, pues no se admitían. Qué fuerte, ¿no? Porque eso es completamente, tiene una carga discriminatoria tremenda, pero que sin embargo, a veces le invisibilizamos. Y como dice su compañera, ¿no? Hay que conocer a la persona primero. Efectivamente, tenemos que conocer a las personas primero, pero, pero la realidad nos ha mostrado que al menos en los espacios laborales hay una tendencia a juzgar parejo, ¿no? Si tu jefe era flojo, tu jefe era considerada como floja, si es un área que consideramos que no es tan importante, entonces sí hay un trato diferenciado, ¿no? Y hay un trato tendiente como a minimizar el trabajo que las personas realizan
por considerarlo poco importante, ¿no? Y eso es muy discriminatorio, ¿no? Completamente muy discriminatorio. Ok. Otra manera de discriminar es la discriminación múltiple, ¿no? Y que esa se produce por varias razones sin causa. En realidad, la discriminación no tiene una causa justificada, pero pueden existir de manera diferente. Esta tiene que ver por una cuestión de religión, de género, de clase social, ¿no? Sobre todo lo sufren las personas con una orientación o una identidad de género no heteronormada, por ser homosexuales, por ser lesbianas, por ser personas trans. Si bien en la administración pública ha habido cambios importantes y fundamentales en ese sentido y que nos dicen que es una forma de ejercer violencia cuando discriminamos a alguien por su género, lo seguimos haciendo. La realidad es esa. A muchas personas se les niega el trabajo por tener una identidad de género no heteronormal. Entonces, bueno, pues ahí vemos que son formas múltiples de discriminar a una persona. También tenemos una forma de discriminación que tiene que ver con la persecución y represalia discriminatoria, que es decir, por venganza, ¿no? ¿Le suena? ¿Qué ejemplo podríamos tener con respecto a este tipo de discriminación? En en su actuar. Perdón, pudiera ser, Adelante. se me ocurre, gracias, se me ocurre, no sé, son unos esposos, él trabaja en el gobierno, se divorcian, él prácticamente, como le dicen, la boletina para que nadie la contrate cuando la ex esposa empieza a buscar trabajo. ¿Pudiera ser un ejemplo? Claro, por supuesto, me parece que es un ejemplo bastante clarísimo, ¿no? Este, de que a veces las relaciones interpersonales justamente tienen una consecuencia a nivel laboral, ¿no? Cuando tienen una relación interpersonal buena, o incluso entre compañeros de trabajo que llegan a tener una relación de pareja, una relación afectiva, y de pronto termina por alguna razón, y entonces conviene como este desprestigio, utilizar, ¿no? El tráfico de influencias para que no contraten a una persona, para hacerle fama, mala difusión, desvalorizar lo que hace, ¿no? Decirle, bueno, ya no somos amigos si la contratas o lo contratas, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y eso es un ejemplo clarísimo, pero que desafortunadamente sucede, ¿no? Pasa. Que no debería ser, pues no, claro que no debería de ser, ¿no? Pero los problemas personales los llegamos a extrapolar tanto, las personas llegan a extrapolarlos tanto, que sí tienen una consecuencia en términos laborales, ¿no? Yo en mi caso, por Ajá. ejemplo, tuve una jefa que no me quería, nunca me quiso, porque ella asumía que una persona que la antecedió me había traído. Y Ah, eso no era cierto, yo ya estaba aquí trabajando. Entonces, tenía ciertos comportamientos conmigo discriminatorios por esa razón, porque ella asumía que una persona me había traído y entonces, pues no sé por qué tuvo algún tipo de odio, porque así lo entendía hacia ese jefe, y entonces a mí me asociaba con él y no podía pues ni verme, ¿no? No revisaba ni siquiera mi trabajo. qué triste, pero qué real, ¿no? Desafortunadamente, a veces los seres humanos, aunque seamos adultos, personas adultas, sí tenemos comportamientos a veces muy infantilizados, ¿no? Ese es uno de ellos, ¿no? Y aunque hubiera traído el jefe anterior a todo el personal, pues mejor evaluó primero si ese personal puede ser eficiente, ¿no? Y si es eficiente y realiza bien su trabajo, pues como cuál sería la razón por la cual yo tuviera que hacerles la vida de cuadritos o cambiar todo el personal, ¿no? Eso es algo muy común y eso es a lo que nos referimos. Justo diste en un punto bien interesante cuando hablamos de la ética pública como personas servidoras públicas. Es muy común, es una práctica muy común y que no tendría que ser así, de que cada vez que hay un cambio de administración, barremos y limpiamos todo, ¿no? Como si todas las personas que estuvieran trabajando ahí ya no fueran importantes y el trabajo que realizan lo hacen de tal manera tan mal que por eso mejor hay que quitar a todos, ¿no?
De hecho, esa es incluso hasta una expresión muy común, ¿no? Cuando llega alguien y viene un cambio de administración, quiero mi personal porque es que aquí todo se está haciendo mal, ¿no? Y entonces vamos a hacer las cosas bien. Y eso es profundamente discriminatorio, ¿no? Porque partimos del hecho de que las cosas se están haciendo mal porque no las hice yo. Eso es lo que en el fondo se está diciendo, ¿no? ¿Y qué nos hace pensar que porque nosotras, las personas, no hayamos hecho las cosas, quiere decir que efectivamente las cosas estén mal? ¿No? Pero es algo muy común que se da en la administración pública. No conservamos una continuidad. Entonces, cuando llegamos y quitamos a todo el personal y contratamos a todo el personal nuevo, ¿qué es lo que sucede? Eso se ve como algo benéfico a largo plazo. Ustedes, todas las personas que vivimos en México, ya lo hemos vivido. ¿Ustedes sí consideran al respecto? ¿Sí creen que eso sí sea benéfico? ¿Sí trae buenas consecuencias? Buenas, digamos que es una solución o no? ¿Ustedes Yo, cómo? perdón, yo no lo veo como una solución porque no se le da continuidad a los temas. E Ujú. incluso, pues, yo creo que además de la experiencia que puedas traer, pues cada institución en la administración pública trabaja de una forma diferente. Entonces, no porque vengas de otra institución, sabes cómo opera esta particularmente. Y entonces, esa es la razón por la que no se le da continuidad o hay temas que se quedan ahí muy atorados por mucho tiempo por la... No es falta de experiencia, porque quizá experiencia la traigan de otra institución, pero es la falta de conocimiento de cómo se hacen las cosas en esta en particular. Claro, ¿no? Pecamos a veces de soberbia, ¿no? Pensamos que si no lo hice yo, entonces no está bien hecho. Y ese es un problema. Ese es el real problema, ¿no? Y creo que ahí los jefes pues se excusan en el tema de decir no es mi gente o no es gente de mi confianza, sin Ujú. saber o sin tener la certeza de que una persona pues trabaja bien, conoce los temas o puede llevar pues bien sus funciones. Claro, claro, claro. Completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y también les digo, hay una soberbia, hay un desconocimiento total. Y eso al final tiene como consecuencia un gasto de recursos innecesario. Porque eso es muy común, por ejemplo, cuando se capacita al personal con cierto tipo de normas, reglamentos, conocimientos, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un caso muy en concreto. En algunos institutos para las mujeres, para los mecanismos de adelanto para las mujeres, hay una serie de contrataciones no permanentes, sino que se hacen con ciertos fondos en determinado por año, ¿no? En lo que se aprueba el presupuesto y demás, eso va siendo como por abril, ¿no? Y en lo que hay se da la luz verde para que se ejerza ese presupuesto, pues eso va pasando como, si bien les iba a los institutos como por el mes de julio, ¿no? Y entonces para el 5 o 10 de diciembre tenían que estar cerrando presupuesto. Lo que quería decir, ¿no? Que de agosto a noviembre, diciembre, se tenía que capacitar al personal que iba a trabajar en las instituciones, ¿no? Y en ese momento, de julio a noviembre, se brindaba atención a las personas que acudían a solicitarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si era un tema de violencia, de combate, de prevención o de atención a la violencia contra las mujeres, pareciera que solamente las mujeres podían vivir violencia de julio a noviembre, diciembre, porque si las mujeres vivían violencia de enero a mayo, pues, o junio, pues perdón, no hay quien te atienda, ¿no? Porque no tenemos personal contratado. Y luego, invertían en la capacitación y en el personal que se contrataba de julio a noviembre, pero ese personal, como ya no le pagaban de diciembre a mayo, junio, entonces se consiguió otro trabajo. Entonces, cuando les volvían a hablar y les decían otra vez, vente a trabajar, pues ya no, porque yo ya conseguí otro trabajo, o sea, no que deje de comer de diciembre a mayo, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? Pues era un completamente echar el recurso a la basura, porque todo lo que se estaba invirtiendo en capital humano
lo estaban dejando perder por completo, ¿no? Porque pues, obviamente que las personas no iban a dejar de trabajar y se iban a quedar sin comer esos meses y sin tener necesidades en lo que se les volvía a hablar. Entonces, cuando les volvían a hablar, ellas ya habían conseguido otro trabajo. Y otra vez había que volver a comenzar desde cero a la capacitación del personal que se iba a contratar. Ahí es cuando estamos frente a un problema de la ética pública, ¿no? Y del juicio ético. Aquí tendríamos que ser como muy claros y muy contundentes con respecto a si estas conductas realmente son adecuadas para la administración pública. Porque estamos hablando de que la ética pública y el juicio ético tienen que ver y son aplicables para las personas servidoras públicas. Entonces, ¿la administración pública se ve beneficiada de estas acciones? Pues claro que no. Por supuesto que no, ¿no? Estamos incluso incurriendo en cuestiones hasta de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿de qué nos sirve capacitar a personal que va a ser un personal flotante todo el tiempo? Que a lo mejor vamos a capacitar a ese personal para que después se vaya a trabajar a la iniciativa privada y ya nosotros ya hicimos la chamba de capacitarlos y después pues van a irse a otro lugar a ejercer el trabajo porque pues acá ya no hay, ¿no? Entonces, son de esas cuestiones que sí tendremos que someter a un juicio ético, ¿no? ¿Qué tanto esto beneficia y qué tanto esto realmente perjudica al erario público? Me parece que son ejemplos que pueden revelar muy claramente la realidad a la que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la ética pública y del juicio ético, ¿no? Otra de las cuestiones o de las discriminaciones que se pueden dar en el ámbito laboral es por error, ¿no? Cuando a veces, como decía su compañera, ¿no? Es que la jefa pensaba que a mí me había traído otro jefe y ahí sería por venganza y por error, ¿no? Tenía una información inadecuada. Y aunque hubiera sido correcta la información, de todas maneras estaba actuando por venganza, ¿no? También tenemos un acoso discriminatorio, que es un trato intimidante, humillante, continuo, que busca que la persona abandone su puesto de trabajo. ¿De qué manera yo te voy a fastidiar para que te vayas? No te voy a correr, ¿no? Porque, pues, no, eso sería violatorio a tus derechos laborales y a tus derechos humanos. No te corro, pero te doy un trato tal que estoy buscando que tú solito te vayas. ¿Y esto cómo se llama? ¿No? Acoso laboral, al final de cuentas, porque quiero fastidiar a la persona porque ya no la aguanto. Entonces le voy a dar un trato intimidante y humillante para que en algún momento diga, ya me voy, ¿no? Yo no puedo seguir aquí. Preguntas, dudas, hasta acá. Y eso es muy común, ¿no? Y de acuerdo con la ONU, pues tiene que ver incluso con una desigualdad de género. Y en ese sentido, pues la ONU justamente ha dicho, ¿no? Que al menos hasta el 2023 no hay un solo país que haya logrado en su totalidad la igualdad de género. Es tremendas estas cifras, pero eso es la realidad, ¿no? Por eso cuando dicen, es que ¿para qué tenemos conferencias y cursos y cosas así que tienen que ver con la igualdad, tendientes para la igualdad? Pues es porque de acuerdo con nuestras cifras internacionales y nacionales no tenemos igualdad. No podemos estar hablando de que haya una igualdad. Aquí no se ve. Mientras hay este tipo de acosos laborales, ese trato discriminatorio, no hay una igualdad. No solamente de género, sino en general, ¿no? Ok. Y como les decía, ¿no? En temas de brechas de género, pues es una estadística que muestra la distancia entre lo que logra un hombre de lo que logra una mujer bajo un mismo indicador. Y que esto generalmente tiene que ver con cuestiones culturales y sociales. Y aquí vamos con otra cuestión que también violenta la ética pública y que tiene que ver con las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, que quienes estuvieron en las conferencias pasadas hemos hablado reiteradamente de ello. Vean ustedes qué tan importante es esto, que nos vulnera diferentes esferas, ¿no? De la vida. Nos vulnera diferentes esferas que tienen que ver con la ética pública, porque parte del código de conducta de las personas servidoras públicas tiene un énfasis muy claro y muy determinante con respecto a la prevención y eliminación de las conductas de acoso y este, de acoso sexual, hostigamiento sexual, pero también acoso laboral, ¿no? Eso es algo que tendría que quedar bien claro. Toda conducta que tenga que ver con un hostigamiento, un acoso sexual o un acoso laboral está vulnerando el código de ética de las personas
personas servidoras de la administración pública. Y cuando está vulnerando un código de conducta, ¿podemos estar ante una ética pública? No, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. ¿Hasta acá dudas? ¿Un comentario que tengan, que quieran hacer? ¿No? Ok, bueno, continuamos. Eh, pues se ha ido el tiempo rapidísimo, pero vamos a continuar. Entonces, esto parece muy claro, ¿no? Y sin embargo, son temas pendientes en la administración pública y preocupantes. Ya por segundo año consecutivo, tenemos el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen una preocupación muy clara con los temas de hostigamiento sexual y acoso sexual, porque dicen, bueno, por más cursos de capacitación que hemos estado dando sobre acoso y hostigamiento sexual, por más figuras de consejeros que estamos haciendo y de atención de primer contacto, esto sigue sucediendo. ¿Por qué creen ustedes que esto siga sucediendo? ¿A qué creen ustedes que se deba que esto siga pasando? Porque sigue siendo uno de los temas pendientes de la administración pública, ¿eh? Y que justamente se liga con el tema de la ética pública. ¿Por qué creen ustedes que se esté dando, que se siga dando esto pese a todo lo que se ha estado invirtiendo en ello? Una normalización de las conductas que ya viene de hace mucho tiempo y cambiar un cambiar una conducta ya de siglos está difícil hacerlo en unos cuantos años. Exactamente, toda la razón, Adonai. O sea, es la normalización de las conductas. Ya ni siquiera nos damos cuenta que sean conductas contrarias a la ética pública. Ese es el problema. Y justamente están vulnerando la regla número 13, ¿no? Del comportamiento ético. ¿Por qué? Pues porque no son correctas, no son adecuadas para las personas que brindan un servicio público. No deberían ser, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con las conductas normalizadas, con la cultura, con la sociedad, con lo que hemos aprendido desde que somos niños y niñas, sino también tiene que ver con el hecho de que no hay consecuencias. Exactamente, Diana, no hay protección a las víctimas y tampoco hay castigos a los acosadores. Efectivamente, desafortunadamente, no ha habido una cuestión como muy clara respecto a ello, ¿no? Pese a que la ley sí tiene muy claras las consecuencias y lo tiene perfectamente bien tipificado, que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual, y están consideradas como delito, falta voluntad política. Y esto es un tema completamente ligado a la ética pública. Falta voluntad política con respecto a tomar decisiones contundentes para sancionar estas conductas. Mientras no haya una voluntad política de las instituciones, de la administración, de realmente sancionarlo, esto va a seguir sucediendo por más recurso que se destine, por más capacitaciones que se hagan, por más concientización y sensibilización sobre el tema. Esto va a seguir sucediendo porque no hay una voluntad política y porque no hay un castigo realmente, una sanción ejemplar para las personas que siguen cometiendo estas acciones. Para muchas personas lo siguen haciendo no solo porque lo aprendimos social y culturalmente, sino porque social y culturalmente también aprendimos a que no pasa nada. Pues total, ¿no? O sea, si por ejemplo se vive el acoso en el transporte público y van y lo denuncian con un policía, pues sí va a proceder, damita, pero mire, vamos a perder tiempo porque si vamos al Ministerio Público va a tardarse horas y de todas maneras lo van a dejar en libertad. ¿Qué tendríamos que hacer, no? Y eso es algo que ha estado cambiando en cada una de las instituciones. Cada una de las instituciones ha estado creando sus protocolos de atención. Y ya lo hablábamos, ¿no? Desde la sesión pasada. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene em, su propio, comisión de ética, ¿no? ¿Cómo se llama? Su comité de ética, donde las personas que conforman el comité de ética, poco a poco, porque esto no ha sido siempre, poco a poco han tenido una capacitación importante con respecto a estos temas. La diferencia es que aquí sí ha habido una permanencia de las personas que están dentro o que forman parte del comité de ética. Y también se ha fortalecido la creación de los protocolos de actuación. Estos protocolos de atención tienen como objetivo principal sancionar las conductas. Muy claro, establecer una ruta de atención primero hacia las víctimas y posteriormente una ruta crítica muy clara de las sanciones que se van a imponer a las personas que sigan cometiendo estas conductas.
¿Cómo lo evitamos? Bueno, primero, hacer una conciencia de que estos actos no son normales, de que no son correctos y de que no tenemos que consentirlos, ni apapacharlos, ni consentirlos, ni desvirtuarlos. Creerle a las víctimas, por supuesto, denunciarlos, que eso es una parte básica y fundamental. Si no hay denuncia, desafortunadamente no se puede hacer nada con respecto a estas acciones. Entonces, creo que parte de ello es realmente hacer una concientización que haga que las personas denuncien este tipo de conductas. Una vez que las denuncien, como les decía, ha habido un fortalecimiento de los códigos de los comités de ética, porque también ha habido un conocimiento más acerca de cómo regular estas conductas. Y hasta donde tengo entendido, al menos por ley, todas las instituciones de la administración pública deben tener ya protocolos de prevención y atención del acoso y el hostigamiento sexual. Más si estamos hablando del gobierno federal, por supuesto, por ley. Por ley se tiene que cumplir con esta obligación porque es parte de la política pública y del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, tendrían que tener unos protocolos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero, conocerlos. Saber quién integra nuestro comité de ética, dónde está, ok, sí, sí, Beatriz, dónde está ubicado, quién lo integra, ¿no? ¿Cuál es su organigrama? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las acciones que pueden llevar a cabo? ¿Cuáles son los mecanismos para presentar una denuncia o presentar mi ética ante el comité, ¿no? ¿Cuáles son? Porque muchas veces no lo sabemos y no tenemos conciencia. Y ir quitando también esta creencia de por qué denuncio si no pasa nada. Porque eso ha sido bien común, ¿no? La gente normalmente tiende a no denunciar porque está en el imaginario colectivo que no va a suceder nada. Entonces, mucho de eso tiene que ver hasta con nuestra propia cultura, ¿no? Cómo vamos transformando nuestra manera de pensar de tal manera que digamos, pues sí, sí voy a denunciar porque sí va a pasar algo. Si hay protocolos de actuación, la gente que está ahí está capacitada para, y además una institución que está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y con la política pública, tiene que ser congruente. Y por lo tanto tiene que imponer sanciones y establecer acciones bastante claras al respecto, ¿no? A lo que les decía, la diferencia entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual es que en el hostigamiento sexual hay un ejercicio del poder, en ambos hay un ejercicio del poder, pero específicamente en el hostigamiento sexual tiene que ver con un ejercicio del poder de dominación real, ¿no? Es decir, de jerarquía. Ambas son conductas abusivas, por supuesto, ¿no? Pero en el hostigamiento hay una relación jerárquica, mientras que en el acoso sexual no hay una relación jerárquica. Más bien tiene que ver con una cuestión de poder, pero de un poder simbólico, de un poder social, de la manera en que se nos ha educado, de la forma en ser mujeres y ser hombres y los comportamientos que tenemos que observar a lo largo de nuestra vida, porque siempre ha sido así, porque se nos han impuesto así, ¿no? Ok. Y lo que decíamos, ¿no? Una de las cuestiones que daña la ética pública y tiene que ver con una cuestión de juicio ético es el mobbing o el acoso laboral. Es se define, ¿no? Como este terror psicológico ejercido hacia las personas que forman parte de una institución. Si mientras sigue existiendo este terror psicológico, estamos frente a conductas no éticas, definitivamente. Y aquí tendríamos que hacer un juicio entre por qué esto es así y si esto es correcto y debe de seguir existiendo. Porque mientras existan este tipo de conductas, justamente no hay relaciones laborales libres de violencia, pero tampoco hay relaciones laborales sanas, ¿no? No estamos contribuyendo a una ética pública, ¿no? No estamos contribuyendo. O sea, definitivamente no. Mientras las instituciones tengan este tipo de conductas, no son conductas realmente sanas ni saludables, ni tampoco deseables en ninguna institución. El acoso laboral tiene por sí mismo el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a las víctimas, al grado de justamente hacer lo que decíamos, ¿no? Fastidiarlas tanto para que llegue un momento en el que se vayan. Si bien no es tan claro y no es tan abierto este acoso laboral como algo realmente grave,
si sus efectos sí los vamos a ver a mediano o a largo plazo y están ligados justamente a que las personas abandonen sus puestos laborales, que es un poco de las políticas, no sé si ustedes las han escuchado, ¿no? Pero son las famosas políticas que habían, acciones que se habían implementado mucho en la burocracia en México, ¿no? Desde este acoso laboral que iba desde los escritorios vacíos, ¿no? O sea, fastidia tanto a la gente sin darle trabajo de tal manera que se aburre y diga, mejor me voy porque no soy útil aquí, ¿no? O llénales los escritorios y entonces hazlos que llegue un momento en que ya no puedan más y digan, me voy porque me está consumiendo el trabajo, ¿no? Las famosas prácticas de congelamiento, las famosas prácticas que se vinieron dando durante muchos años en la administración pública, ¿no? Tendientes a qué? Pues a desalentar, ¿no? Pues obviamente la permanencia de las personas en la administración pública, ¿no? Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran compartirnos, ¿no? ¿Quién quiere compartir algo? Ya casi, vamos casi al final de esta sesión. Entonces, alguien que quiera comentar algo hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué opinan respecto al tema? ¿Va quedando claro a qué nos referimos cuando hablamos de ética pública y de juicio ético? ¿Sí encuentran de qué manera están ligados? ¿Por qué es importante abordar estas cuestiones? ¿Cómo se puede probar el acoso laboral jurídicamente, judicialmente? El acoso laboral se puede probar podemos tener testigos, las conversaciones por WhatsApp o correos electrónicos nos sirven, las capturas de pantalla también, ¿no? Sí son aceptadas. Eh, Había un criterio de la Corte que decía que no se iban a aceptar conversaciones de WhatsApp, ¿no? Pero si tenemos capturas de pantalla dentro de nuestros comités de ética, sí lo podemos hacer valer. Claro que sí, ¿no? Podemos probar este tipo de conductas. Los correos electrónicos, claro que sí son medio de prueba, ¿no? Por ejemplo, yo envío un trabajo y nunca me lo revisan, nunca recibo la retroalimentación. ¿Por qué? Porque hay una dirección IP, y además, yo les sugiero que cuando existen este tipo de conductas, traten de dejarlo todo por escrito. Traten de dejarlo todo documentado, ¿no? Marquen copia de su trabajo, mm, vean, verifiquen la posibilidad de tener testigos, ¿no? Personas que sean testigos de ese trato desproporcionado que se les puede estar brindando, porque sí las hay, ¿no? Generalmente cuando hay un acoso laboral, a veces la persona que está siendo víctima es la última en que lo percibe. A veces piensa que es así, es más, se llegan a creer que ya están haciendo mal las cosas, ¿no? Es bien paradójico, pero me ha tocado ver casos donde las víctimas de acoso laboral piensan, ¿no? Que efectivamente se merecen el regaño o se merecen la sanción en términos laborales porque sí están haciendo mal el trabajo, ¿no? Cuando todos los demás compañeras y compañeros se están dando cuenta claramente de que el trato hacia esta persona está siendo desproporcional, ¿no? De que efectivamente sí hay una situación ahí desproporcional hacia el trabajo de las personas que lo están haciendo en cuanto a actitudes, ¿no? Entonces, sí, las conversaciones también, ¿no? Mm, a veces cuesta trabajo, pero sí podemos grabar también las conversaciones o en los tratos, en los gritos, en el maltrato, ¿no? En las palabras en las que se pueden expresar las personas, también podemos guardar pruebas de ello. Ok. Mm, ¿Qué tipo de actos, no, pueden estar violando la ética pública? Pues los procesos de selección de personal sin considerar la competencia por mérito. Es decir, contratar a personal por influencias, por amistades, por recomendaciones de personas claramente a las que se les puede deber algún tipo de favor. Entonces, eso daña la ética pública, ¿no? Completamente. No presentar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscales. Ustedes saben que toda persona que trabaja en la administración pública tiene que presentar una declaración de su situación patrimonial. Es chistoso porque en algún momento
¿no? Conocidos y compañeros decían, ¿por qué tenemos que presentar una declaración patrimonial de mis deudas o de qué? Porque no tengo más patrimonio más que ese, ¿no? Pues justamente por eso, saber si las personas una vez que iniciaron con su encargo o con su puesto en la administración pública, si tenían solo deudas y al finalizar su encargo o su ejercicio por el que estuvieron contratadas o contratados, al final se hicieron de propiedades, de casa en la playa, de coches, ¿no? Y si esto es proporcional al salario que percibían o en realidad es completamente desproporcionado, ¿no? Por esa razón, es una obligación presentar las declaraciones patrimoniales, justamente para ello, ¿no? Para evitar esto. La falsificación de documentos y firmas. Híjole, esto es algo que pareciera que no pasa, pero sí pasa, ¿no? Hay personas que han falsificado documentos con tal de ingresar en algún trabajo. Y eso es algo considerado como grave, ¿no? Incluso ustedes lo saben. Vox Populi, ¿no? En México decía, si quieres tu título, vete a Santo Domingo, ¿no? Esto es un delito, ¿no? Esto atenta completamente contra la ética pública. ¿Por qué? Pues porque justamente hay un engaño de por medio, ¿no? Hay una falsificación de documentos, de firmas, incluso a la fecha, no sé si ustedes recuerdan un caso muy sonado que hubo ¿dónde está? En el Sistema Nacional en el Registro Nacional de Profesiones. No sé si ustedes lo recuerdan, fue hace como 5 años, me parece, sí, o tal vez menos, donde hubo un fraude por cédulas, por cédulas profesionales, donde se descubrió que habían estado vendiendo y tramitando cédulas profesionales personas que en realidad no habían logrado un título, ¿no? Eso es muy grave. O sea, imagínense que a nivel nacional, esto, que hasta se detuvieron la elaboración de cédulas profesionales justamente por esta situación, ¿no? De que se descubrió que efectivamente a nivel nacional había habido un fraude tremendo en ese sentido, ¿no? Eso son conductas que se consideran que dañan la ética pública, ¿no? Y que deben de ser cometidas no solo en un juicio ético, sino que además son consideradas como conductas delictivas, ¿no? Y que por lo tanto tienen que ser sometidas ante tribunales y tribunales competentes al respecto, ¿no? Otra cuestión que daña la ética pública es divulgar información privilegiada. Si tu encargo es de proteger la información, se tiene que ser muy celoso de esa información. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida o la libertad de las personas o la permanencia en los centros de trabajo depende del tratamiento de esa información. Ejemplo de ello, los comités de ética o las personas que brindan atención de primer contacto ante los casos de acoso o hostigamiento sexual. Si las personas quienes forman parte del comité de ética divulgan la información de las presuntas víctimas o de los presuntos agresores, pueden provocar conflictos muy graves, ¿no? Primero, de exponer a la víctima, revictimizarla, ¿no? Ponerla ante el escrutinio público o además de que sea objeto de represalias, ¿no? De las personas que están ejerciendo ese tipo de conductas. Respecto a las personas agresoras, justamente porque hay un desprestigio hacia su persona. Bien pueden haber sido responsables, pero pueden no haber sido responsables. En ese sentido, pues estamos frente a una conducta que daña, que vulnera, ¿no? Por eso es muy importante que la información privilegiada se mantenga así, en confidencialidad. Otra es la entrega de subsidios o apoyos de manera distinta a lo establecido por la ley. Bueno, o sea, conocemos muchos ejemplos de eso, ¿no? O recibir beneficios personales, la adjudicación de algún contrato por tener algún encargo, ¿no? Está más que dicho, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Les hacía mención justamente del código de ética y de las reglas de integridad. Las reglas de integridad no son otra cosa que el ejercicio y el desempeño de funciones conforme a los principios, valores y compromisos del servicio público. Se ve un poquito mal, ¿no? Pero les vamos a compartir la presentación donde van ustedes a poder tener una mejor imagen que esta, donde cuáles son las reglas de integridad, ¿no? Pues llevar a cabo un procedimiento administrativo, información pública, o sea, se refiere a todo este tipo de cuestiones que tienen que ser claras y transparentes, ¿no? Con respecto a los trámites y servicios, a la contratación pública, a las licencias, permisos, concesiones, ¿no? A la administración de bienes, a los trámites y servicios, ¿no? Todos están enmarcados dentro del Código de Ética de la Administración Pública.
Y cuando fallamos o cuando vulneramos esto, nos podemos hacer acreedores, perdón, o acreedoras a responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Pues porque no estamos regidos por un código de ética, ¿no? Y por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nos marca de entrada que todo el ejercicio en la administración pública debe de conducirse con rectitud, ¿no? Sin utilizar el empleo, el cargo o la comisión para obtener o pretender algún beneficio, provecho o ventaja personal a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización. O sea, corrupción, ¿no? Se reduce a que mi comportamiento debe ser tal, y debe ser conforme a lo que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas, que evite que mi comportamiento caiga en actos de corrupción. Siempre que una persona recibe algún provecho, alguna ventaja o acepta algún tipo de compensación, prestación o obsequio, ¿no? Para beneficio de algo o de alguien, entonces estamos frente a una práctica de corrupción. La corrupción es lo que más ha dañado a este país. Así iniciamos justamente el tema de la sesión del día de hoy. La corrupción es de los cánceres más terribles de los que adolece nuestra sociedad. No podemos hablar de una transformación, de una sociedad igualitaria y de un gobierno, de políticas públicas saludables, si no enfocamos nuestros esfuerzos a combatir la corrupción. Pero combatirla en serio, ¿no? ¿Cómo se puede combatir en serio la corrupción? Realmente que haya sanciones claras a las personas que alentan este tipo de corrupción, ¿no? Que de alguna manera permiten este tipo de corrupción. Em, Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, alguien que quiera comentar algo. Ya estamos casi finalizando la sesión del día de hoy, por esto este es el momento en el que si tienen alguna duda o algún comentario, aprovechar para poderlo externar frente a sus compañeras, compañeros. Les invito a que puedan comentar, ¿no? O que nos retroalimenten con respecto a lo que ustedes piensan. ¿No? ¿Nadie? ¿Hasta aquí nadie quiere comentar algo? Ok, entonces vamos a continuar. Sí, igual lo pueden hacer a través del chat y lo podemos desde ahí leer. Yo sé, me comentaban que hay personas que como están conectadas en su trabajo, luego no tienen habilitado ni el micrófono ni la cámara, ¿no? Entonces, bueno, entiendo. Pero podemos hacerlo a través del chat, no se preocupen, yo puedo leer sus comentarios. Ok, continuamos entonces. ¿Ha habido de alguna sentencia de acoso laboral y de ser así que dijo el juez? Claro que ha habido sentencias sobre acoso laboral, por supuesto que sí. Eh, pues cuando se prueba que efectivamente se ha ejercido acoso laboral hacia una persona, obviamente estamos vulnerando el código de la ley de responsabilidades administrativas. ¿Y cuál es la resolución? Justamente esta, ¿no? Se hacen acreedores a una a sanción dependiendo del caso y dependiendo de la conducta, esta sanción se va a observar en la ley de responsabilidades administrativas. O sea, se tiene que particularizar. O sea, puede venir desde una inhabilitación al cargo por parte de la persona considerada como agresora, inhabilitación que puede ir hasta por algunos años, ¿no? Separación de su encargo, se puede dar vista al órgano interno de control también, e incluso dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de peculado, puede haber prisión, ¿no? O en los casos de hostigamiento o acoso sexual, también estamos hablando de conductas que ya están vulnerando el Código Penal, o sea, que sí caen en una conducta tipificada como delito y que entonces pueden ser acreedores a una sanción privativa de la libertad, ¿no? Claro que sí, pero tendríamos que analizar específicamente el caso en concreto, verificar cuál es el tipo de vulneración a los derechos. ¿Con qué elementos debe contar la persona violentada para poder presentar la denuncia de acoso laboral y que ésta proceda? Bueno, primero tener muy claro que dentro de la institución tenemos un comité de ética que se encarga de orientarles, de brindarles la información necesaria y además de llevar a cabo una investigación para poder probar esto.
Obviamente que este comité de ética ya recibió una capacitación previa y saben que una premisa fundamental es creer en el dicho de la víctima, ¿no? Eso es de entrada. ¿Qué elementos de prueba se pueden recibir? Bueno, lo que les decía, todo lo que pueda quedar por escrito, correos electrónicos, algunas cuestiones que se escriben en los documentos que se elaboran, ¿no? Lo que les decía, capturas de pantalla, testigos, ¿no? Los testigos son muy importantes, pero sobre todo en los casos de acoso o hostigamiento sexual, mucho de ello es creer en el dicho de la víctima. Y también obviamente que hay peritajes, ¿no? Hay peritajes psicológicos que también demuestran si hay un estrés postraumático derivado de esa violencia que se puede sufrir. En los casos de acoso laboral, claro, claro que se puede demostrar que hay un estrés postraumático causado, incluso puede haber procesos de depresión o de ansiedad generados por el acoso laboral. Entonces, con un peritaje psicológico que lo demuestre, es suficiente para que pueda proceder el caso, ¿no? Ok, entonces, ya para ir cerrando la sesión del día de hoy, porque tenemos que dar unos minutos para que ustedes puedan contestar su evaluación final y otra evaluación que nos piden que se haga por los peritajes. Entonces es caro hacer una denuncia de este tipo. Se pueden solicitar los peritajes, hay peritajes completamente institucionales, ¿no? Y esos no tienen costo. No sé los que se hacen de manera privada, pero se puede solicitar al juez que determine, que gire una orden para que se realicen los peritajes. Sí se puede hacer. Los peritajes privados depende, no todos los peritos están autorizados para, ¿no? No todos son certificados para ello. Habría que buscar, por eso les digo, habría que buscar. Pero sí, claro que se puede. Incluso, fíjense, ahorita estaba recordando, ¿no? Un caso en una institución de salud donde había una persona que ella argumentaba que había sido víctima y que era víctima de acoso laboral y presenta peritajes por parte de una psicóloga o una psiquiatra que demuestran que efectivamente ella tenía problemas de depresión y de ansiedad derivados de la violencia que estaba viviendo en su espacio laboral. Y lo dirige al comité de ética. El comité de ética en ese momento, porque esto ya tiene un par de años, no supo qué hacer porque no tenía la capacitación adecuada y le dieron una respuesta, pero esta respuesta me recuerdo que no fue satisfactoria. Entonces, lo que hizo esta persona se fue a la CNDH, obviamente, a decir que estaba siendo víctima de discriminación y de violencia. Y la CNDH giró un oficio a esta institución de salud solicitando la información y pruebas, ya no hacia, o sea, vean cómo la carga de la prueba cambió. De tenerla que presentar la persona que estaba levantando la denuncia, ahora la prueba, la carga de la prueba caía directamente en la institución. Tenía que probar que no existía, ¿no? Que no existía un daño, un estrés, un daño que hubiera ocasionado un estrés postraumático derivado de una violencia laboral, ¿no? Y entonces ahí la misma institución determinó que se hicieran los peritajes que pudieran demostrar. Lo último que yo me quedé es que sí había habido un pronunciamiento para que a la persona que estaba argumentando que estaba siendo víctima de acoso laboral, se le cambió de una área a la que ella solicitó donde estaba haciendo o donde se sentía más cómoda de entrada, pero no había acabado el caso, porque parte de las medidas que se toman es la separación de las víctimas con las personas señaladas como agresoras. Entonces, ella pedía un cambio de un área donde se sentía más respetada, ¿no? Entonces, por ahí iba el asunto, pero no había llegado a la conclusión del asunto. Ya después no supe, se cambiaron varias cosas, dejé de estar yendo a esta institución de salud y ya no supe en qué concluyó el asunto. Eso tendrá más o menos un año, año y medio que dejé de saber en qué había concluido. Y lo que decimos, ¿no? Los comités de ética, obviamente, que también van a determinar un juicio ético. ¿Y ese juicio ético qué es? Pues son las resoluciones, ¿no? Donde se afirma o se niega que una conducta es debida o prohibida. ¿A partir de qué? De las reglas de integridad, del código de ética de la administración pública. Y la veracidad del juicio ético depende de que las conductas que se afirman como debidas o prohibidas sean realmente convenientes o inconvenientes, ¿no? Y que sean convincentes, lo que les decía, ¿no? En el caso del acoso, y el hostigamiento, no necesariamente se tiene que probar,
¿no? O sea, basta con creer en el dicho de la víctima. También hay una serie de cosas que dependiendo del caso en concreto se tendrán que analizar, ¿no? Eso es como, yo les doy los principios básicos, pero cada caso en concreto se tiene que analizar, ¿no? Hasta aquí otra duda, otra pregunta. Hemos llegado ya al final de nuestra sesión del día de hoy y quiero destinar unos 5 minutos para concluir y para ver sus dudas, sus preguntas, sus comentarios con respecto al tema, que es muy amplio. En realidad hicimos un súper resumen respecto a esto, ¿no? Los juicios éticos, justamente les decía, están a cargo del Comité de Ética, donde se pronuncia una recomendación con respecto al caso en concreto, ¿no? Determinan si efectivamente hubo una violación a los derechos laborales, los derechos humanos de las personas que están presentando una queja. Este juicio se tiene que hacer conforme a derecho y bajo los principios rectores de los derechos humanos y finalmente hacer una recomendación. Generalmente las recomendaciones tienen que ser por escrito, ¿no? Y obviamente salvaguardando los derechos de las presuntas víctimas. ¿Por qué presuntas? Pues hasta que se demuestre que realmente hay elementos para considerarse como víctimas, ¿no? Y obviamente que se va a hacer una recomendación de sanción a las personas señaladas como agresoras, si efectivamente se determina que hay elementos para establecer su responsabilidad, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos concluir? ¿Ustedes con qué se quedan de la sesión de hoy? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les gustaría que abordáramos en una próxima sesión? Dudas, ¿no? Que se hayan quedado con lo de la sesión del día de hoy. Este es el momento. Les escucho. Tienen el micrófono para ustedes. O el chat. Ok, muchas gracias, Guillermo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues nada más, creo que la sesión anterior también lo comenté. Eh, yo considero que es necesario que también este tipo de cursos se impartan sobre todo a los mandos altos, porque obviamente pues las conductas generalmente pues vienen pues de ese sector. Ok. Sí, bueno, es que en realidad este tipo de capacitación tiene que ser en general, ¿no? Para todo el personal de la administración pública, independientemente del tipo pues, de institución que esté, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una ética pública y de un juicio ético que corresponde a todas las personas servidoras públicas, ¿no? De todos los niveles, de todas las áreas, de todas las jerarquías que esto implica. Porque para que exista una situación de acoso laboral, no es que solamente provenga de una parte o de un lado, ¿no? Sino tiene que haber una, una base, una estructura que soporte esta existencia, ¿no? O sea, y en ese sentido, por eso les decía, es importante que exista la voluntad política para que esto realmente no suceda, ¿no? Y ver cuestiones de prevención, de atención, de sanción, y de que si no existen los protocolos adecuados, crear los protocolos adecuados que nos permita sancionar este tipo de conductas y que realmente sean ejemplares para que si haya un impacto, ¿no? Adecuado y que realmente si las personas sí digan, bueno, si hay consecuencias. Entonces, ¿cuál es la conducta o cuáles son los principios bajo los cuales yo me tengo que conducir si yo no quiero ser sancionado o sancionada de este tipo, ¿no? Muy bien, ok, pues muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Qué tal, ¿No? doctora Vera? Ah, Muy gracias. amable, muy amable. Muchas gracias, como siempre, instruyéndonos a todos nosotros. Los cursos y las conferencias están abiertas para todo el personal de la comisión. Y se mandan correos a todo el personal de la comisión, aparte se difunde, y es muy lamentable también que pocos estemos aquí interesados en estos temas. Pero cualquier cosa también está el comité de ética. Entonces, y dentro de 8 días vamos a tener la próxima conferencia, eliminación de la violencia contra la mujer. También un tema muy importante. Todo va muy legado en estos 3, 4 series de ciclos de conferencias y esperemos que tengamos más audiencia.
Es impresionante. Hacemos mucho esfuerzo para que todos los compañeros y todos, como dice, me parece Sandra, estén en los mandos altos, mandos medios, y pues hacen caso omiso. Pero los invitamos a todos y que también por parte de todos nosotros corramos la voz, que hay esta serie de conferencias muy importantes para toda la nación. Así es. Bueno, pues por mi parte, bueno, pues hasta aquí terminamos la sesión. Les doy las gracias, como siempre, por la invitación y por su excelente participación. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si usted dar algunos anuncios para finalizar el día de hoy, porque sé que tienen que resolver una evaluación final. Entonces, les Sí, cedo la queda abierta la plataforma hoy y todo para que hagan su evaluación, tanto inicial como final. Dos evaluaciones. Muy amable, gracias. Pues muchísimas gracias. Entonces, de mi parte sería todo y pues gracias por la invitación y les deseo un excelente fin de semana. Y bueno, nos vemos la próxima semana con el siguiente tema y ojalá, ¿no? Que puedan asistir más personas. Yo sé que la convocatoria que hacen es buenísima, pero está faltando lo que les comentaba, ¿no? A veces la voluntad política de decir, acudimos a estos procesos, ¿no? Exactamente. Así. Muy amable, gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta Gracias a todos luego. los compañeros. Muy amable, gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.